Muy bien, muy buenas tardes, noches, ya entrando a la noche. Abrazo para todos. Estamos transmitiendo una vez más desde el Facebook de Iglesia Bautista Ministerio Comunidad Activa. Una vez más el privilegio de poder transmitir la palabra del Señor, una enseñanza de parte de nuestro Dios para nuestras vidas, un mensaje de edificación, de corrección también, porque no, muchas veces la palabra hace eso a nosotros, ¿no? Nos corrige, nos despierta, nos hace entender, nos hace ver, cuántas cosas más, ¿no? Nos confronta también con nosotros mismos. Así que bueno, le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad de transmitir su palabra a través de este medio. Desde ya, un abrazo a todos en la distancia, a todos los que no veo allí en el templo. Un abrazo para todos y bueno, a través, insisto, de este medio estamos un poquito más cerca, ¿no? Al menos estamos cerca, la palabra de Dios nos acerca, digamos, ¿no? Eso es interesante. No todos los avances tecnológicos resultaron malos, sino que tenemos también este tipo de cosas que resultaron en beneficio de la obra del Señor. Así que bueno, sin muchos más, ¿no? Prólogos, vamos a voy a compartir este mensaje que el Señor ha puesto en mi vida. Lo he compartido esta mañana allí de manera presencial en el templo y en este momento lo estoy compartiendo para que llegue a muchas otras vidas y pueda ser de gran bendición. Pero primeramente en este caso vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedir que el Señor nos hable, que el Señor nos ilumine, que el Señor realmente llega a lo profundo de nuestro ser con este mensaje. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos y bendecimos en esta tarde. Te doy gracias por esta nueva oportunidad de estar en tu presencia, de transmitir este mensaje que es tu mensaje, Señor, de poder, Señor, ser bendecido y a la vez bendecir. Yo te ruego, Señor, que tu mano de poder, tus palabras, Señor, tu sabiduría, tu revelación, sea lo que nos esté guiando en este tiempo, a mí que voy a dar este mensaje, y a los que escuchan, Señor, a los que ven este mensaje. Que también, Señor, su corazón esté predispuesto, dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. O sea que va a llegar a lo profundo de nuestro ser, y va a llegar a lo profundo de nuestro ser para ser bendición en nuestra vida. Gracias por habernos dejado esta hermosa palabra, Señor. Gracias por este libro hermoso que nos has dejado. Padre, nos disponemos nuestro corazón, nuestra mente a ti, Señor, para recibir este mensaje. Gracias una vez más, porque es una gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Muy bien. Hoy vamos a ver un tema por demás interesante que suele ser bastante recurrente, suele estar instalado en la vida de muchas personas. Algunos son conscientes de esto, otros no, pero bueno, el título es Más que langostas. Es un título sugerente, sugiere algo que vamos a ir dilucidando luego a través de la lectura bíblica y de los diferentes ejemplos de historias bíblicas que vamos a ver en esta noche. Pero más que langosta, la langosta suele ser un insecto que es eso, un insecto, que cuando está de a uno o dos, ¿no? Uno lo pisa y chao, se acabó el insecto, ¿no? Pero qué difícil cuando vienen, ¿no? En enjambre, cuando vienen todos juntos. Por ejemplo, a veces agarran plantaciones y las dejan sin nada, ¿no? Es terrible cuando hay una invasión de langostas. Pero en este caso, vamos a concentrarnos en la langosta como un insecto, como algo que es débil, como algo que es inclusive insignificante al lado de un ser humano, ¿no? Que es pero muy fácil de eliminar. Vamos a tener ese concepto hoy, ¿sí? Para esta enseñanza de hoy. Y vamos a ir como punto de partida a tomar una palabra que, si bien no es el tema central del mensaje de hoy, sí está muy relacionado. O digamos que es como un ingrediente fundamental para algo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, ¿no? Vamos a hablar también de la autocompasión. Insisto, no es el tema central, pero a la vez es un tema que se entreteje, se entrelaza con el tema que vamos
a ver hoy, que es la mirada hacia nosotros mismos, la mirada de Dios hacia nosotros y la mirada del enemigo hacia nosotros. Esos serían los temas que van a ir surgiendo del mensaje de hoy. Vamos a comenzar, ya que hablamos de la autocompasión, a ver qué significa esta palabra, mucha más común de lo que uno cree, de lo que a uno le parece. Dice que la autocompasión, escuchen esta definición que está muy, pero muy interesante, la verdad, me llamó la atención. Dice, sentir lástima por nosotros mismos, ¿no? Autocompasión, sentir una compasión que yo digo, pobre de mí, ¿no? Sentir lástima por nosotros mismos es una de las, escuchen la definición, es una de las drogas no farmacéuticas más destructivas. Esta definición compara la autocompasión con una adicción. En este caso, una droga que no es una droga, que es una pastilla o un producto químico, sino que es una droga que fabrica nuestra propia mente. Es una droga que tiene que ver con nuestra determinación ante la vida, con nuestra actitud ante la vida. Y dice que es una droga porque evidentemente si es una droga ¿qué hace? Nos crea dependencia, ¿sí? Dice también, es un narcótico, sigue en el mismo tren, ¿no?, de comparar la autocompasión con una droga, adictivo, que da placer en el corto plazo, pero nos separa de la realidad. O sea, la autocompasión crea una realidad ficticia, falsa en nosotros, que hace que veamos nuestra vida de una manera que no es. Y a la vez me llama mucho la atención, y realmente es real, dice que es un narcótico adictivo que da placer. Y uno puede decir, pero ¿cómo alguien puede sentir placer en sentir lástima por uno mismo? Es que sí, se convierte en una costumbre. Es como aquellas personas que ven determinadas películas muy tristes para tener esa sensación, ¿no? Esa sensación de justificar su estado, el estado en el que la persona está, y decir, yo tengo razón para estar así y está bien que yo esté así, por un lado. También es como esas personas que ponen determinadas canciones, ¿no? Voy a escuchar esta canción de, no sé, del que sea, ¿no?, de Luis Miguel, que me hace acordar a mi novia de aquel tiempo y que me dejó por otro y sí, porque pobre de mí, así soy yo, que todo el mundo me deja, y empiezan a entretejer un montón de sensaciones, de sentimientos, que aunque parezca mentira, por un lado crean tristeza y por otro lado crean dependencia y un cierto placer en sentirnos así. Parece increíble. De más está decir que el enemigo se hace la panzada cuando una persona tiene este tipo de adicciones. Cuando una persona cae recurrentemente una y otra vez en los mismos caos sentimentales, ¿no? De autocompadecerse, y la autocompasión hace que uno se inmovilice, la autocompasión hace que uno se estanque, que no pueda ver hacia el futuro como algo positivo, sino todo lo contrario. Uno siente que uno es así porque nació así, porque nunca va a cambiar, porque la vida es así, porque la gente es así y porque pareciera que uno no mereciera nada, ¿no? La autocompasión hace todo eso. También la autocompasión crea en nosotros esto de querer culpar a otro, siempre culpable es otro. No somos nosotros. El que está metido, inmerso en la autocompasión, culpa a la mala suerte, a la economía, a la infancia que tuvo, al país en el que vive, y etcétera, ¿no? Suelen responsabilizar también inclusive al destino, a Dios, al karma, y cuántas cosas más, ¿no? Todo un repertorio de excusas para yo poder estar tranquilo en el lugar en el que estoy estancado y no moverme de ahí y sentir que estoy justificado, que ese lugar es el que yo merezco y que está bien que yo esté ahí. Ahora ustedes me van a preguntar qué tiene que ver esto con la langosta y qué sé yo. Bueno, ahora vamos a ir viendo por qué esto de la autocompasión tiene sentido dentro de ese espejo en el que nos miramos
cada día. Y créanme que ese espejo es cada día. Entonces vamos a un primer punto, que es el espejo de lo que no somos. El espejo de lo que no somos. ¿Qué sucede cuando yo me enfrento a un espejo? ¿Qué me devuelve ese espejo? Me devuelve la imagen de mí mismo. Pero esa imagen de mí mismo, ¿es realmente la que yo siento que soy? ¿O simplemente veo algo que yo no reconozco ahí? Veo una persona, veo... ¿cuál es mi mirada? ¿Qué digo de mí mismo? ¿Me siento agradecido con Dios? ¿Siento que estoy demasiado viejo? ¿Siento que he perdido el tiempo? ¿Siento que tengo demasiadas arrugas? ¿Siento que soy feo? ¿Siento que... ¿Qué me devuelve ese espejo? Eso que el espejo me devuelve, y no es que el espejo me lo devuelve, sino que es mi propia mente la que va recreando una y otra vez diferentes opiniones de mí mismo. Vamos a buscar entonces en Números 13, acompáñenme en la escritura, Números 13, para ver un episodio que sucede allí para ubicarnos en la historia, en los tiempos de Moisés, cuando Moisés envía a 12 hombres, uno de cada tribu, a reconocer la tierra prometida, a reconocer esa tierra que Dios les había prometido. Obviamente, Moisés lo hace para poder comprender y entender a qué se enfrentaban. Es algo muy bueno que hace Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés necesita saber a qué se enfrentan, qué es lo que tienen por delante. Entonces, elige a un varón de cada tribu de Israel y los envía allí a la tierra prometida para espiar, para ver quiénes habitaban ahí, quiénes eran, cómo eran, para ver los frutos de la tierra, para ver esto que Dios había prometido, que era una tierra que fluía leche y miel, una tierra de gran bendición. Entonces, claro, Moisés manda a estos espías para no solamente verificar todo esto, sino para tener una idea exacta, digamos, de aquello a lo que debían enfrentar. Entonces, en Números 13, versículo 25 al 33, vamos a esta parte de esa historia en donde estos 12 espías vuelven a Moisés y tienen que volcar su opinión sobre lo que vieron. ¿Sí? Dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y este fruto de la tierra era hermoso, era frutos grandes. Dice que ellos cortaron un racimo de uvas que lo tenían que traer entre dos porque era tan grande, tan pesado. Era tal la bendición que había en ese lugar que realmente eran frutos increíbles. Dice el 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que realmente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, realmente lo que Dios dijo es verdad, es una tierra de bendición. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Ahí empezaron con los peros. Ahí empezaron con la mirada negativa, ¿no?, hacia sí mismos. Porque al decir que ellos eran fuertes, están a su vez asumiendo que ellos eran débiles, ¿no? Bueno, dice así: mas el pueblo, 28 estamos, que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak, ¿no?, estos famosos gigantes. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Todos pueblos que no eran simplemente pueblos que habitaban esa tierra. Ellos tenían formaciones militares, tenían ejércitos, estaban preparados para defenderse, estaban preparados para la guerra, y estos 2 espías vieron eso. Vieron que no era una tierra que solo tenían que entrar y ya, no, ahí había obstáculos, había problemas, ¿no? Dice: Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí vemos a un Caleb, y aquí no lo menciona, pero Josué también. Josué y Caleb fueron los únicos 2 espías de estos 12 que vieron esa tierra como una tierra no solo de bendición, sino realmente como la promesa de Dios que se estaba a punto de cumplir. Que no se detuvieron y ni se amedrentaron por todas las dificultades, por los ejércitos, por los gigantes, que realmente sintieron que esta promesa de Dios estaba ahí, al alcance de la mano. Y ahora vamos a ver por qué. Acá hay una diferencia de criterios muy, pero muy importante. Vamos a ver que hay 10 hombres de los espías que ven esta tierra como una tierra inalcanzable, que se sienten defraudados por Dios, que sienten que Dios, por un lado, les dijo la verdad, que era una gran tierra de bendición, fluye leche y miel, hay frutos excelentes. Por un lado, Dios no mintió, pero por otro lado sienten que Dios los defrauda porque ellos se creen incapaces de conquistar esa tierra. Ellos están llenos de esta autocompasión. Ellos se ven a sí mismos, ¿no?, como un pueblo, ¿sí?, incapaz de ganar una batalla, incapaz de conquistar la tierra. Esa es la mirada que ellos tienen sobre sí mismos. Ahora vamos a seguir leyendo. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. En realidad, no estaban diciendo una mentira. Es verdad que esos pueblos que estaban ahí y los gigantes eran más fuertes que ellos. Pero acá la gran pregunta no es esa. Ellos venían, vamos a hacer un poco de historia, vamos a ir hacia atrás, venían de ver la poderosa mano de Dios que los sacó de Egipto, que derrotó al faraón, que dividió el mar en 2, que los sostuvo en todo tiempo y en todo lugar, esa columna de fuego que los protegió. Ellos venían de ver todo eso. Yo pregunto, ¿no debería la fe de ellos haber estado fortalecida a través de haber visto todo esto? Yo creo que humanamente diríamos que sí, la fe de ellos debería haber estado fortalecida. Pero sin embargo vemos que su actitud es una actitud más mental, es una actitud no de fe, es una actitud humana, de mirar las cosas que ven. Ellos veían ejércitos gigantes y sentían en su corazón que ellos eran incapaces de hacer algo al respecto. Y la realidad es que sí eran incapaces. Pero ellos estaban olvidando el factor fundamental. Y el factor fundamental que ellos estaban olvidando es que Dios estaba con ellos, peleaba por ellos, los defendía, los prosperaba, los bendecía, los protegía. Ellos habían olvidado lo esencial. Dice el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, son gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, ellos decían, ¿no?, éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Cuál era? Por eso se llama más que langostas este mensaje. Porque ¿cuál era el parecer que ellos, la mirada que tenían ellos de ellos mismos? Como simples insectos que si se acercaban a ellos los iban a aplastar como un bicho que uno pisa con el pie. Así. Eso es lo que ellos sentían. Pero no solamente lo sentían, sino que ponían en el sentir del enemigo, dice, y ellos así, y así les parecíamos a ellos. ¿De dónde sacaron esto? Sino de su propia mente. Sino de lo que ellos mismos veían en sí mismos, para la redundancia. ¿Qué es lo que devuelve el espejo? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando salimos a la vida, cuando salimos a las dificultades, cuando salimos a los problemas graves, cuando encendemos el televisor y vemos el noticiero cómo está el país, la economía,
y la guerra, y esto, y la pandemia. ¿Qué es lo que devuelve el espejo en el que nos miramos? ¿Devuelve fe, confianza en el Señor? ¿O esta autocompasión de decir, yo no soy nada? Yo no quiero poner ni un pie ni en la vereda porque me van a aplastar como una cucaracha. Y muchos, créanme, hoy en día están así. Han perdido su fe, han perdido su confianza. Han perdido ese anhelo de sentirse protegidos por el Señor. Y es que realmente estamos protegidos por el Señor. Ahora tenemos un enemigo que no solamente es nuestro enemigo, sino que también es un difamador de Dios. Nos vive diciendo que lo que Dios nos dijo es mentira. Nos quiere convencer que las bendiciones de Dios nunca nos van a llegar, que son para otros. Que esos gigantes que están ahí a la vuelta de la esquina van a derrotarnos siempre. Pero gloria a Dios que hubo también algunos diferentes como Josué y Caleb que dijeron no, vayamos ya y ataquemos porque Dios está con nosotros y es por nosotros. Ellos no es que estaban convencidos porque sí, sino que ellos recordaban, habían visto el poder y la gloria de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros, si nos ponemos a recordar, si nos ponemos a pensar cuántas veces hemos también nosotros visto la gloria y el poder de Dios, deberíamos andar por la vida mucho más confiados, mucho más tranquilos, mucho más en paz de lo que andamos a veces. Dice que estos 10 espías hablaron mal. Hablar mal es maldecir. Maldijeron la tierra. La tomaron en poco. Les dijeron un punto lo que dijeron es que Dios es mentiroso, que les prometió algo que ellos no podían tomar. Muchas veces andamos por la vida de la misma manera, descreyendo, desconfiados, autocompasivos, no lamiéndonos las heridas todo el tiempo, recordando el pasado, sin tener en cuenta que ahora estamos en el camino de un Dios de poder, de gloria, de autoridad, Jehová de los ejércitos, que puede con todo. Sin embargo, el enemigo quiere convencerte de que vos sos un simple insecto que no sirve para nada, que puede ser derrotado y pisado en cualquier momento. Esta es una de las miradas más destructivas para el espíritu, para nuestra vida espiritual. La de desconfiar del Señor, la de no tener en cuenta quién es el Señor. Hablaron mal, diciendo, esta tierra que nos ha enviado el Señor, es verdad que era una buena tierra, pero jamás la podremos conquistar. Muchos están en este momento diciéndose a sí mismos que hay cosas que ya no han conquistado y que nunca van a conquistar. Quizás se sienten mayores, grandes y dicen, ya está, ya estoy de vuelta, nunca voy a lograr todas esas cosas que me propuse, nunca voy a lograr eso que el Señor me habló, nunca voy a lograr mi ministerio. Y esa no es la voz de Dios, esa es la voz del enemigo. Porque Dios te dice, tomate de mi mano y yo voy a llevarte la victoria. Porque la victoria es del Señor. Ahí está el gran error, en convertirnos en personas humanistas, de creer que la salvación viene por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, por nuestros recursos, por lo que sabemos, y no, nada de eso es determinante. Tiene que ver en algunos aspectos, pero nunca es determinante de la victoria es del Señor. Vamos a comparar otra historia, vamos a ir entonces a 1 de Samuel, y vamos a hablar de David, ¿no? Aquel pastor de ovejas. David 17, versículos 42 al 47. 1 de Samuel 17, versículos 42 al 47. Vamos a ver cómo David, en una situación de total desventaja, tiene a su vez
una actitud muy, pero muy diferente. Digamos, muy diferente a los 10 espías que hablaron mal de la tierra. Pero sin embargo tienen la misma actitud de Josué y Caleb. Vamos a ver cómo en esta desigualdad, ¿no?, de oportunidades, porque David se enfrenta a un Goliat que es no solamente un gigante, sino que es un guerrero experto, que ha estado en varias batallas, en muchas batallas. Y David, ¿qué era David? Sino un simple muchacho. David no era un guerrero, David era un simple pastor de ovejas. Pero qué gran diferencia hay cuando una persona no va confiada en sí mismo, si bien las cosas que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado son herramientas que nosotros debemos usar. Pero insisto, no son esas herramientas ni esas armas que Dios nos da las que determinan la batalla, sino que es Dios. Vamos a ver cómo en este caso el enemigo intenta otra vez echar abajo toda la autoestima de David, toda la confianza de David. Y el enemigo siempre va a hablarte al oído, siempre va a decirte que no podés, siempre va a decirte que sos pequeño, siempre va a querer convencerte de que sos un inútil, de que no servís para nada. Vamos a ver, 1 Samuel 17, del 42 al 47, y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. O sea, lo miró y dijo, este me traen para pelear, este me quetrefe, ¿no? Lo tuvo en poco, dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Yo me imagino la cara de Goliat diciendo, yo estoy pidiendo que me traigan un guerrero para pelear conmigo y aparece este pibito, este adolescente rubio de cara bonita, que ni siquiera una espada trae. ¿Qué me están cargando?, dice Goliat. O sea, lo menospreció de una manera total. Dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Claro, el gigante en medio que se sintió ofendido, dijo, pero yo soy un guerrero de alta gama, me vienen a traer este pibito acá con un palo, que soy un perro yo, ¿qué me va a pegar con el palo? Y Goliat venía con lanza, con jabalina, con espada, con escudo, con la coraza, venía con todo lo que tenía que tener un guerrero, y este pibito venía con ¿qué? Con un palo ahí, un morral con piedra y una onda, ¿qué? O sea, la desigualdad de fuerzas era total. Pues déjame decirte algo, la mayoría de las veces que nos enfrentemos al enemigo, vamos a estar en esta condición, en desigualdad de fuerzas, de oportunidades, de condiciones. Muchas veces Dios permite que nos enfrentemos a este tipo de batallas, en las cuales estamos en total desventaja en la mirada humana. Cuando nos miramos a ese espejo y nos devuelve que soy simplemente un ser humano, lleno de debilidades, lleno de falencias. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El enemigo estaba totalmente confiado. Dijo, este pibito, pero ¿cuánto no va a durar este pibito? Nada. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! ¡Qué confianza la de este pequeño pastor de ovejas! Le dice al filisteo, le dice al gigante, no solamente voy a aniquilarte a vos, sino todo el ejército filisteo, ese que está atrás burlándose del Dios grande y poderoso, hoy va a ser aniquilado. No solamente voy a vencerte a vos, pero no voy a vencerte yo solo, no se trata de mí, porque si tú vienes con espadas, pero yo vengo en el nombre de ese Dios al cual tú has blasfemado. Yo vengo en nombre de Él y Él va a pelear la batalla por mí. Yo no necesito hacer nada.
Lo único que necesito hacer es enfrentarte. Y acá hay una gran lección. Muchas veces lo único que necesitamos hacer es enfrentarnos, dejar de estar escondidos en los rincones llorando, enfrentarnos a las situaciones, enfrentarnos a nuestros defectos, enfrentarnos a nuestros errores, enfrentarnos a nuestras debilidades, enfrentarnos con sinceridad y a invocar el nombre del Señor y decir: Señor, acá estoy. Yo soy como este pequeño pastor que por sí mismo no puede vencer, pero de tu mano yo lo puedo hacer todo. Qué diferente. Yo admiro la confianza de David. En total desventaja, en total desigualdad, él no tiene dudas que Dios le va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque él ya tenía experiencia con Dios. Cuando él estaba cuidando su rebaño, dice más adelante, dice que venía el oso, venía el león, y él realmente de la mano de Dios podía espantarlos, podía vencerlos. ¿Cómo un chiquillo va a enfrentarse a un oso? David estaba acostumbrado a ver la mano y el poder de Dios, estaba acostumbrado a sentirse protegido por el Señor. Ahora la pregunta es: ¿nosotros estamos acostumbrados o estamos más acostumbrados a mirarnos el ombligo, a luchar con nuestras propias fuerzas, a fracasar? Porque nunca hacemos lo que tenemos que hacer, que es realmente ponernos en las manos de Dios, hacer nuestra parte, sí, lo que tengamos que hacer, pero poner toda nuestra confianza en Él. Así haya desigualdad de oportunidades, así estemos en desventaja. El enemigo viene a menospreciarte. En la historia que vimos antes, vemos a un grupo de espías sintiéndose como langostas, sintiéndose que no podían hacer nada. Y dice, y ellos nos veían igual, nos veían como langostas, nos veían como insectos, nos veían como algo, ni siquiera una amenaza éramos para ellos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Y cuántas veces nos regodeamos en eso, como la definición de la autocompasión que vimos? ¿Cuántas veces vivimos adictos a sentirnos mal? Adictos a tener esa lástima y pretendemos que los demás no tengan lástima también. Porque es como que nos sentimos mejor y es como que eso nos justifica de alguna manera, y la realidad es que no nos justifica de nada. Porque no tenemos excusas para no confiar en el Señor. No tenemos excusas para no creer. Si no creemos es porque somos incrédulos, no porque Dios nos haya demostrado una y otra vez que Él tiene el control, que Él tiene el poder y que Él me ama, que soy su hijo y que tiene cuidado de mí. Como dijo Jesucristo, si Dios sustenta las aves, si Dios sustenta la naturaleza, ¿cómo no me va a sustentar a mí también? Que soy su hijo, su siervo. ¿Cómo no lo va a hacer? Entonces lo que tenemos que hacer en este segundo punto que vamos a ver ahora es aprender a confiar. Aprender a confiar. Aprender a entender que aunque quizás sí yo al lado de las luchas y los problemas sea como una langosta muy fácil de derrotar, muy fácil de aplastar, quizás esa es una realidad, entender que no es mi condición de pequeño lo que es determinante, es la condición de Dios, que es el Todopoderoso, lo que tiene que determinar mi victoria. Confiar en Él. Eso es lo que hace la diferencia. Vamos al Salmos 3. Vamos al Salmos 3, versículos 1 al 8. Oración matutina de confianza en Dios. Es el mismo David en esta oración, porque yo lo llamaría una oración. Dice que es una oración, una canción inclusive, porque tendría música seguramente, que David escribe cuando huía de delante de su hijo Absalón, que le había usurpado el trono. O sea, David estaba en gran peligro hasta de muerte. Dice así: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Como hay muchos seguramente, quizás en este momento, que estén opinando sobre vos, que estén diciendo, este ya está, este está de vuelta, o esta mujer ya está, ya no.
no puede hacer nada, ya quedó sola, listo, se va a morir de angustia. Son todas las frases del enemigo. David en este momento estaba rodeado de enemigos y esto era una realidad. Por eso vuelvo a insistir con esto. Muchas veces Dios permite estas situaciones para realmente hacernos entender y que podamos tener la suficiente madurez de una vez por todas, de descansar y de confiar en Él. Aquí David está describiendo una situación, que los enemigos y los adversarios se habían multiplicado, eran mucho más que antes, y que todos lo rodeaban, muchos son los que se levantan contra mí, o sea que le hacen la guerra, y muchos son los que dicen, ya está, David está terminado. Pero ¿qué es lo que dice David con respecto a esto? Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Inmediatamente David recuerda esas noches en el campo cuando era amenazado por los lobos, por los osos, por los leones, y cómo Dios lo había protegido siempre. Inmediatamente ahora, aunque ya era un rey, ya no era ese muchachito que peleó con Goliat, ahora era un hombre, y que no era cualquier hombre, era el rey de Israel. Ahora él volvía otra vez a recordar quién es Dios. Y esa es la otra pregunta, ¿sabés realmente quién es Dios? ¿Tenés una verdadera dimensión de cuán grande es su poder y otra cosa fundamental, y cuán grande es su amor para con tu vida? ¿Tenés una verdadera dimensión de eso? ¿O todavía estás en la duda? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios va a ayudarme? ¿Será que Dios puede con esto? Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Algo fundamental, David era alguien que oraba, que clamaba, que hablaba con Dios todo el tiempo. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Yo me acosté y dormí, dice, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Tú eres mi justicia, tú eres mi protección. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué maravilloso es poder creer así, declararlo, decirlo. Pero no decirlo como quien dice una frase hecha, sino decirlo con la fe, con la confianza de que esto que estoy diciendo es la verdad. El Señor me defiende, el Señor me levanta, el Señor me sustenta. No importa lo que pase, no importa si el mundo se cae a pedazos, no, Dios es más grande, más fuerte que todo eso. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con eso Jesús me está diciendo, pase lo que pase, hijo mío, pase lo que pase, yo estaré contigo dándote la victoria. Aunque a veces nos toque pasar por terribles cosas que a mucha gente en este tiempo de pandemia le ha tocado perder seres queridos, padres, hijos, y Dios lo permitió. Dios lo permitió. Pero yo estoy seguro que aquellos que mantuvieron su confianza, que mantuvieron su fe, que mantuvieron su amor a Dios, hoy están siendo cada uno de ellos restaurados, consolados, viviendo en la esperanza que pronto van a reencontrarse con sus seres queridos allí en la gloria de Dios. Qué maravilloso es tener esta fe, ¿no?, de David, una fe que se sostuvo en el tiempo, una fe que glorificó a Dios en toda su vida, más allá de que David fue un hombre con errores también, con graves errores, pero más allá de todo eso, David siempre pone su vida en las manos de Dios. En Isaías 41, vamos a buscar, Isaías 41, versículo 17 al 20, que yo les sugiero que después lean todo el capítulo 41, que es cuando Dios le habla a su pueblo Israel, ¿no?, dándole palabras, ¿sí?, de sustento. Dice así, Isaías 41, del 17 al 20, dice, los afligidos
y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Esta es una promesa de Dios. No importa que tan grande sea el desierto, no importa que en este momento estés sediento de paz, de justicia, de consuelo, de lo que sea. El Señor, ¿sí?, creará manantiales en el desierto. Dice el 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, rayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses y pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice el capítulo 40, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es la promesa de Dios para aquellos que creen, que descansan en Él, que no niegan la realidad. Porque Josué y Caleb, estos dos espías que sí vieron la tierra prometida como una bendición, no negaban la realidad. Ellos también habían visto los ejércitos, los gigantes, ellos sí, no negaban la realidad. Pero ellos estaban viendo una realidad mejor, que era la realidad del poder de Dios y que las promesas de Dios se cumplen. Todo esto que estamos leyendo son promesas de Dios para nuestra vida, que Él no nos va a abandonar, que aunque estamos en el medio del desierto nos va a sustentar, que aunque las cosas parecen ir de mal en peor, Él dará fuerzas al que se fatiga, al que ya no tiene ninguna fuerza. Dice que Él nos dará nuevas fuerzas y levantaremos alas como las águilas. ¿Qué te parece? La diferencia es esta, que podés creerlo o no. Podés mirarte al espejo y ver quizás a una persona abatida, desahuciada, cansada. O podés mirarte al espejo y decir, soy la creación de mi Dios, soy su hijo, soy su siervo. No importa lo que esté pasando, Él me rescatará, Él me levantará, Él me dará alas como las águilas. Puedes creerlo o no, ahí está la diferencia. Además está decir que aquellos, 10 espías que no creyeron y todo ese pueblo que no creyó, porque no solamente es que no creyeron ellos, dice que el pueblo no les creyó. Que el pueblo también creyó que esa no era una tierra bendecida, y dice que ese pueblo estuvo 40 años vagando en el desierto. Ninguno de ellos entró a la bendición. ¿A causa de qué? A causa de no tener fe. A causa de no creerle al Señor. No creerle al Señor es algo muy serio. A veces lo tomamos en poco. Pero no creerle al Señor es como decirle mentiroso. Y el Señor no miente. El Señor cumple sus palabras, cumple sus promesas. Siempre lo ha hecho y lo hará. Por último, vamos a ver el espejo del miedo. Para eso vamos a ir a Mateo 25. Acompáñenme a Mateo 25. Vamos a ver cómo el Señor, a través de una parábola, nos quiere alertar sobre los peligros del miedo, que está muy ligado a esta autocompasión, que provoca miedo a la vida, miedo a estar bien, miedo a ser feliz, miedo a la muerte, miedo a todo. Dice así: parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a los siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Fue al seguro, ¿no? Escondió. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Qué tuvo este siervo? Miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Este último siervo realmente no pudo obtener más ganancias de aquello que se le fue entregado, de aquello que estaba bajo su responsabilidad. Y así es nuestra vida, ¿no? Dios nos ha dado la vida para que la multipliquemos. ¿En qué? A través de nuestros actos, nuestros talentos, de alcanzar a otras personas, de ser bendición. Eso es multiplicar, que nosotros podamos realmente no solo aprovechar la vida para nosotros mismos y para nuestras familias, sino ser una bendición, luz y sal. Eso quiere decir luz y sal, ser una bendición para todos aquellos que nos rodean. Pero este siervo tuvo miedo, y como tuvo miedo, ¿saben qué pasó? No arriesgó. ¿Ustedes creen que no había riesgo en conquistar la tierra de Canaán? Sí, había un riesgo. ¿Ustedes creen que no había riesgo en David enfrentando a Goliat? Sí, había riesgo. Siempre hay un riesgo, pero hay un dicho muy común, dice que el que no arriesga no gana. Este siervo tuvo miedo, y el miedo lo que hace es que nos paraliza. Cuando nos miramos al espejo y nos sentimos incapaces de enfrentar la vida, incapaces de enfrentar nuestra familia, incapaces de salir adelante, incapaces de mejorar, de prosperar, incapaces de servir, cuando eso es lo que se instaló en nuestro corazón, nunca nos vamos a atrever a arriesgarnos. Siempre nos vamos a quedar escondidos en nosotros mismos. En cambio, aquellos que realmente Dios le da esa capacidad de duplicar y triplicar lo que el Señor les dio, siempre están mirando hacia adelante, no porque ellos sean mejores, sino porque entienden que Dios está con ellos. Y que también entienden de que esta vida que Dios nos dio con todos nuestros talentos, es para que hagamos algo con eso, no para que nos quedemos escondidos en los rincones llorando. Dice el 26, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Cuál fue la opinión del Señor con respecto a este hombre que tuvo miedo? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aunque sea eso hubieses hecho. El riesgo menor, ponerlo en el banco y recibir los intereses, que no iba a duplicar el talento, pero al menos iba a tener intereses. Iba a ser más de lo que el Señor le dejó. Dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos la responsabilidad de servir al Señor. Tenemos la responsabilidad de llevar su palabra. Tenemos la responsabilidad de hacer algo útil con nuestra vida. Porque si no, vamos a ser llamados como fue llamado este siervo inútil, negligente, malo. Esos fueron los adjetivos que el Señor le dio a su siervo. Siervo malo y negligente, inútil.
No inútil porque no tuviese la capacidad, inútil porque él mismo, al tener miedo, se paralizó y prefirió no arriesgar nada. Muchas veces es necesario que arriesgamos. Cuando vamos de la mano del Señor sabemos que tenemos la victoria. Cuando estamos en su perfecta voluntad, porque vamos a aclarar esto. Y estar en su perfecta voluntad implica buscar su voluntad. Indagar en la palabra a través de la oración. ¿Sí? Buscar realmente cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, sin pararnos ahí e ir hacia adelante sin ningún tipo de miedo, sabiendo que Dios nos respalda. En 2 Corintios 10 dice algo que muchas veces hemos escuchado, pero que quizás pocas veces tenemos en cuenta, ¿no? 2 Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. No poderosas en nosotros mismos, poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué palabra se metió acá, no? La obediencia. No puede haber victoria sin obediencia, no puede haber bendición sin obediencia. No puede haber bendición haciendo las cosas a nuestra manera, como a nosotros se nos da la gana. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. David se enfrentó a ese gigante sabiendo que lo iba a vencer. ¿Por qué? Porque él no iba por él mismo. Iba en nombre del Dios Todopoderoso. Iba en ese nombre. Iba con las fuerzas del Altísimo, no con sus fuerzas. Con sus fuerzas él no podía hacer nada. Dice en 2 Timoteo 1, vamos a buscar también, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos permite tener una conexión total con Dios. Entonces, ¿qué podemos temer? Ahí está el problema. Comenzamos a temer, comenzamos a tener miedo porque nos miramos a nosotros mismos. Es como cuando Pedro caminó sobre las aguas. Realmente fue muy grande lo que Dios hizo a través de Pedro, porque Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cuál fue su error? Comenzar a mirar la tempestad. Quitar la mirada de Jesucristo. Comenzar a confiar en sus pasos en vez de confiar en aquel que lo estaba sosteniendo sobre las aguas. Y eso nos pasa mucho. Empezamos a vernos como langostas, como seres insignificantes y nos olvidamos que somos hijos de Dios y que Él realmente es el que nos protege, el que nos levanta, el que nos sustenta, el que nos restaura, el que nos consuela, el que nos da vida. Y podemos seguir, ¿no? Y podemos seguir. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para que andemos llorando por los rincones. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio para entender que ya el pecado no puede enseñorearse de mí. Que ya el enemigo no puede enseñorearse de mí. No puede ser mi dueño, porque mi dueño es Jesucristo. Él me compró con su sangre. Y como Él nos ha comprado con su sangre, ahora le servimos, pertenecemos a Él. Hemos sido comprados y lavados con la sangre de Jesucristo. Qué maravilloso que es esto. Ahora, ¿lo tenemos en cuenta? Es una buena pregunta. Amados, el Señor nos ha hablado esta noche y tenemos que entender, como decía, ¿no?, el título, no somos más que langostas. No porque por nosotros mismos, sino que el Señor nos ha hecho más. Es Él el que quiere que nos levantemos en fe, que conquistemos aquellas cosas que todavía están por conquistar, que nos enfrentemos a los gigantes que tenemos que enfrentar,
que nos miremos al espejo y seamos sinceros con nosotros mismos, y que si hay cosas que ya no tienen que estar en nuestra vida, pues que salgan. Y si no hemos sido sinceros con nosotros mismos ni con Dios, es el momento. Y si no nos hemos enfrentado a nuestros miedos, pues es el momento de entender que el Señor no nos ha llamado a andar en derrota, sino a todo lo contrario, a vivir de victoria en victoria, de poder en poder. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por este mensaje que nos has realmente alcanzado en nuestro corazón. Queremos vivir confiados en ti. No queremos vivir en la derrota, queremos vivir en tu victoria. Queremos vivir sabiendo, Señor, que tú peleas por nosotros, que no tenemos que tener miedo, con que el enemigo amenaza, acecha, ruge, quiere asustar, quiere amedrentar. Debemos entender que Él ha sido vencido por ti. Y que aunque tiene dominio en este mundo, no tiene dominio sobre nosotros, Señor, porque nosotros somos tuyos. Tú nos has comprado, Señor. Tú nos has lavado. Somos, Señor, por ti y para ti. Padre, te ruego que este mensaje llegue a lo más profundo del corazón de todos aquellos que lo vean y que sea, Señor, para transformación, para edificación, para paz, Señor, para consuelo. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amados, abrazo grande para todos. Este ha sido el mensaje del Señor para nuestras vidas. Un abrazo, un saludo especial para todos aquellos que están viendo el video, para toda la gente de Santiago también que está viendo el video. Un abrazo para toda esa comunidad hermosa allí de Los Telares, de Chilca Juliana, de Cerrillos y demás lugares, ¿no? Que quizás no conozco y qué lindo sería conocerlos. Así que bueno, que el Señor les bendiga mucho y nos estamos viendo, Dios mediante, por este canal, ¿sí? O aquellos que nos vemos de manera presencial en el templo también, los invitamos a que puedan asistir, a aquellos que no conocen y que no se están congregando en ningún lugar, que puedan también poder visitarnos y poder, quizás, ¿por qué no?, comenzar un camino con el Señor en nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente y que esta sea una semana de reconciliación, una semana de búsqueda y una semana de bendición. Abrazo.